La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Inés Arrimadas García, Miquel Iceta Llorenç, Josep Maria Jové i Lledó, Oriol Junqueras i Vies, Carles Puigdemont i Casamajor. L'estat espanyol sembla no sap guanyar, sap derrotar, no sap compartir, sap imposar, humiliar i castigar. Creo que esta sesión plenaria, sinceramente, ha empezado con mal pie, porque creo que hemos empezado asistiendo a un mitin de Esquerra que no se corresponde con una sesión de constitución del Parlamento, y le quería recordar que si usted ocupa este cargo tan honorable, aunque solo sea por un día, es porque es el diputado de mayor edad, y eso no creo que le faculte para hacer un mitin de Esquerra, que por cierto quiero recordar que es la tercera fuerza parlamentaria en el Parlamento de Cataluña. Molt bé, gràcies, senyora Arrimadas. Reconsidere esa decisión. En aquest cas, està d'acord amb la decisió de la mesa d'edat, que crec que és la millor interpretació possible tant de la interlocutòria del jutge com de l'informe dels lletrats de la Cambra. La nostra decepció, perquè aquesta mesa no representa la pluralitat del nostre país, i crec que tothom ens hauria de coure una mica l'escó pensar que en aquesta mesa no reflecteix la pluralitat d'aquest Parlament. Molt bé. El recompte coincident dona altre cop exactament els mateixos nombres que amb l'anterior. El senyor Roger Torrent, 65 vots. El senyor José María Espejo, 56, en blanc 9. Queda, doncs, proclamats el senyor Roger Torrent i Ramió com a president del Parlament de Catalunya. Davant d'aquest escenari sense precedents democràtics, el primer pas és posar fi immediatament a la intervenció de les nostres institucions. Buenos días, cafetera. Proscritas y proscritos que salís de las profundidades de Sherwood para tomar una taza de café y poder compartir en esta gran comunidad que se genera en torno a la cafetera un ratito de análisis, de información, para ver qué es lo que da de sí la actualidad en nuestro país, en un día que, como ya sospecháis, está muy marcado por la sesión parlamentaria que tuvo lugar ayer en Cataluña, donde quedó despejada la duda sobre la presidencia del Parlamento, la conformación de la mesa. Vamos a hablar algunas cuestiones que son interesantes porque va a determinar hacia dónde va Cataluña. Seguirá manteniendo, hay algunos editoriales precisamente hoy en los periódicos que se refieren a esta situación. Una legislatura incierta, un antes y un después en el Parlamento, una oportunidad quizá para rectificar. Está por ver. El Parlamento, dice el periódico El País, tendrá que demostrar si vuelve a la normalidad
o desafía la ley. Esas son algunas de las cuestiones que desde luego están en el debate. Así que vamos a hablar de ellas, vamos a repasar un poquito los periódicos, las portadas también, algo en la sesión esa parlamentaria, pero desde la perspectiva de la cafetera, que siempre es diferente, que nos ayuda a estar informados, pero también a tener un espíritu crítico, y a pesar de que es un tema del que ya sabemos hay un cierto agotamiento, pero también hay una novedad, porque ayer tuvo lugar esa sesión parlamentaria y María la siguió, María.es, con mucha intensidad. Así que si alguien cree que María.es os va a hacer el mismo relato que cualquier otro medio de comunicación, es que escucha muy poco la cafetera. Bueno, yo, a diferencia de algunas portadas, hubiese destacado la posición del PSC, ¿no? Cuando el Partido Popular y Ciudadanos protestaron porque no... Haz como si yo no lo hubiera visto, así que me tienes que explicar todo. ¿Qué es lo...? Vale. Bueno, la sesión empezó con Ernest Maragall y era la mesa de edad, ¿no? Porque eran, bueno, pues los diputados, el más mayor y los más jóvenes. Y entonces ahí Ernest Maragall hizo un discurso que ha sido bastante polémico en las portadas de periódico. Se le criticó bastante porque, bueno, él criticó que no pudiese estar allí Puigdemont, que no pudiesen estar los presos como por ejemplo Junqueras, y entonces dijo, bueno, antes de proceder a la votación vamos a coger y vamos a decir que podrán votar de forma delegada, es decir, podrán haber votos delegados, pues por ejemplo el de Junqueras podía votar Marta Rovira por él, y entonces Arrimadas y un parlamentario del Partido Popular se quejaron porque dijeron que pues ellos no lo veían contemplado en el reglamento. Sin embargo, el PSC y Z levantó la mano y dijo que desde el PSC decían que ellos sí consideraban que era una buena interpretación del reglamento, y entonces se procedió a las votaciones y Carles Puigdemont, por ejemplo, pudo votar a través de otra persona, y Junqueras también. Claro, y la forma en la que se desmarcó el PSC, muy comentada hoy, pero quizá ese debiera ser ha sido la mayor de las anomalías, dentro de que todo lo que se está viviendo allí es bastante anómalo. Bueno, pues luego María nos irá contando, escuchamos a ver ese momento también en el que el PSC se desmarca para sorpresa de Ciudadanos y Partido Popular, y finalmente quedó conformado. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas de bien que se están incorporando a este programa, a todas las buenas gentes de la mañana que se van sumando a la gran familia de la cafetera, que nos van a ayudar en el análisis. Ricardo, buscadora de estrellas, Olga, Antonio, Ángel Miguel, Catalina, Santi, un buen número de personas que con su análisis se incorporan a la asamblea paralela en la que se convierte la cafetera por las mañanas, con un hashtag que vamos a utilizar, almohadilla la cafetera parlamentem, almohadilla la cafetera parlamentem. Si estás escuchando esto, eres la resistencia, no estás sola. Así que una sesión parlamentaria en la que quedó configurada finalmente la mesa. Hoy os podéis imaginar portada en todos los periódicos con titulares más o menos incisivos. El periódico ABC no lleva ese asunto en portada, lleva un asunto relacionado con Manuela Carmena, ahora lo comentamos. Y en El País, los separatistas amenazan con Puigdemont o elecciones. No vamos a renunciar de ningún modo, advierte Rull sobre el expresidente fugado. Esquerra Republicana asiente, pero matiza que no ha cerrado aún la fórmula legal para investirlo, y los comunes se abstienen a cambio de respaldo en el Ayuntamiento de Barcelona, dice. Bueno, pues ayer, como decía María,
comenzó esa sesión parlamentaria con la intervención de Ernest Maragall, un discurso antes de arrancar la votación de la mesa del Parlamento, en la que cuestionó con mucha dureza el Estado español. Dijo, parece que no sabe ganar, sino que solo sabe derrotar, y informó de que la mesa admitía la delegación de voto de Junqueras y los otros diputados, lo cual permitía también, aunque no habría cambiado sustancialmente la votación, pero sí también era una forma muy simbólica. Sabéis que en el Parlamento colocaron unos grandes lazos amarillos en las butacas de aquellos parlamentarios que estaban ausentes. Bueno, escuchábamos a Ernest Maragall. El Estado español parece que no sabe ganar, solo sabe derrotar. L'estat espanyol sembla no sap guanyar, sap derrotar, no sap compartir, sap imposar, humiliar i castigar. El 2010 la societat catalana va reaccionar per necessitat, per instint de supervivència, front a l'evidència que l'estat espanyol havia decidit completar un projecte d'estat que incloïa l'assimilació definitiva de Catalunya com a realitat política, econòmica i social diferenciada. L'acció col·lectiva d'una part molt significativa d'aquesta societat catalana ha estat formidable al llarg d'aquests anys i s'ha convertit en l'experiència democràtica europea més significativa de les últimes dècades. Això és el que l'Estat sembla que no admet, no entén ni vol acceptar. Así que diciendo eso, después intervino Inés Arrimadas con esa protesta a la que se refería María antes de la votación, pero protestaba por dejar votar a los políticos encarcelados y también por la fórmula empleada por la mesa del Parlamento. Como el reglamento en su artículo 93 fija muy claramente cuáles son las causas para poder delegar el voto, y tenemos además un informe de los letrados del Parlamento que no avala la delegación de voto, que usted nos acaba de informar que la mesa de edad sí que ha aprobado, le pediría, por favor, una reconsideración de esta decisión. Creo que esta sesión plenaria, sinceramente, ha empezado con mal pie, porque creo que hemos empezado asistiendo a un mitin de Esquerra que no se corresponde con una sesión de Constitución del Parlamento, y le quería recordar que si usted ocupa este cargo tan honorable, aunque solo sea por un día, es porque es el diputado de mayor edad, y eso no creo que le faculte para hacer un mitin de Esquerra, que por cierto quiero recordar que es la tercera fuerza parlamentaria en el Parlamento de Catalunya. Molt bé, gràcies, senyora Arrimadas. Reconsidere esa decisión. Gràcies. Aquesta presidència recorda que la mesa d'edat té atribuïdes les funcions d'ordenació i direcció d'aquesta sessió constitutiva. Y hay diferentes interpretaciones en las páginas de los periódicos, especialmente en los editoriales. El periódico El País cree que el Parlamento va a tener que demostrar si vuelve a la normalidad o desafía la ley. Dice la mesa del Parlamento, que se constituyó ayer, tiene dos caminos ante sí. El primero consiste en poner fin a la excepcionalidad en la que vive la comunidad desde las sesiones de septiembre, que resultaron en la aplicación del artículo 155, y el segundo camino supondría apostar por retornar el camino de ilegalidades, desafíos, desobediencias que marcó la presidencia de Carme Forcadell. Así que hay dudas para saber a qué escenario, expresa el periódico El País, a qué escenario nos estamos enfrentando. Dice el periódico El Mundo que Cataluña sigue en las trincheras, que la legislatura no parece que vaya a coser la brecha que la quimera independentista ha abierto en la convivencia, ni la elección de Roger Torrent como presidente del Parlamento, ni la contumacia discursiva del bloque soberanista en torno a los presos políticos. Dice el periódico El Mundo que parece que eso vaya a ser el preludio de un tiempo político capaz de devolver la política catalana a la normalidad institucional. Y un asunto en el que reparan de manera más o menos explícita la mayor parte de los periódicos de Madrid. Cabe subrayar, dice el periódico El Mundo, que si el independentismo ha podido situar a uno de los suyos al frente de la Cámara, ha sido gracias a la confluencia catalana de Podemos, dice el periódico. Y de hecho, escuchamos ayer, en efecto, cómo algunos políticos cuestionaban precisamente esta situación. Bueno, también se planteaba, ¿no?, pues que hablaban de la falta de objetividad del presidente de un parlamento. Pero esto lo hemos visto muchas veces en el Congreso de los Diputados, ¿no? Lo relativamente absurdo que pudiera parecer, ¿no?, que el presidente de una Cámara parlamentaria pues fuese de uno de los partidos políticos que están allí, ¿no? Porque entonces podría haber trato de favor. Bueno, yo creo que al final lo que ha quedado claro es que, como también se comentaba, de hecho lo vi en una noticia que compartió Pilar Pay, y bueno, al final lo que hay que tener en cuenta es que, como han dicho en la prensa extranjera, sigue habiendo mayoría independentista y esto hay que asumirlo. Y una vez lo asumamos, podremos parlamentar, podemos hablar
y al final darnos cuenta de que hay que hablar. Y la única manera que va a haber para solucionar todo este problema va a ser esta, porque por mucho que queramos, que quieran otros, porque yo en este caso no me mojo, pero por mucho que quieran otros, nunca al menos van a tener esa mayoría que quieren, al menos por ahora. Y estamos donde estábamos hace unos meses, hemos dado una vuelta de 180 grados, nos hemos colocado en la casilla de salida de nuevo. ¿Para qué todo este viaje? Tantas alforjas para este viaje. Comienza la legislatura más incierta, dice el periódico de Cataluña, acostumbrados a las emociones fuertes de los últimos meses ante una enorme incertidumbre que aguardan en lontananza la 12ª legislatura catalana desde la reinstauración de la democracia. Arrancó ayer con una calma inusitada, dice también el periódico de Cataluña. Bueno, titular de portada en el periódico... titular de portada en el periódico El País, titular de portada en el periódico El Mundo. Esquerra Republicana toma el control del Parlamento y el PP aprecia un nuevo tono. Dice, sin embargo, el periódico El Mundo en titulares, en portada. Podemos facilita la presidencia a Roger Torrent, que omite la independencia en su discurso. Hizo un discurso tratando de expresar una cierta normalidad política, la necesidad de recuperar la normalidad política, aunque también pidió acabar inmediatamente con el artículo 155, con la aplicación del 155. Cal recuperar la normalitat institucional necessària per estar al servei del país i per atendre amb eficàcia les demandes i la voluntat de la ciutadania. Aquells que creiem en la democràcia, aquells que participem de les seves institucions, mai hem de tenir por d'ella, mai hem de tenir por de la democràcia. I mai hem de renunciar al debat i a la paraula. Les diputades i els diputats hem de poder portar aquí al Parlament les veus del país, que són moltes i són diverses. Diputats i diputades, els emplaço a posar-nos al servei de la ciutadania. Visca la democràcia i visca Catalunya. Fue el discurso del presidente del Parlamento que, claro, con tanta anomalía que han ido ocurriendo, tiene un protagonismo a nivel nacional excepcional, absolutamente impresionante, porque hasta ahora, siempre las sesiones parlamentarias de constitución de un parlamento regional tienen mucha dimensión, en Cataluña especialmente, pero claro, toda esta sucesión de acontecimientos hace que ayer hubiera una expectación absoluta. Había muchísima gente en la calle alrededor del Parlamento siguiendo esa sesión. Y dice el periódico El Mundo, Esquerra Republicana tomó ayer el control del Parlamento, tendrá la última palabra sobre la investidura telemática de Carles Puigdemont tras la elección de Roger Torrent como relevo de Carme Forcadell. El nuevo presidente de la Cámara catalana evitó referencias explícitas a la secesión, dice el periódico El Mundo. Sin embargo, que por cierto lleva una fotografía muy singular en portada. Resulta que durante la sesión parlamentaria ayer recibieron una llamada de Carles Puigdemont en un teléfono móvil. Puigdemont al teléfono, dice el periódico El Mundo. Puigdemont quiso ayer ser el primero en felicitar a Roger Torrent por llamada interpuesta a Jordi Turull. Llamó a Jordi Turull, se ve la fotografía de Jordi Turull sosteniendo el móvil donde se lee presidente Puigdemont, le pasa el teléfono al nuevo presidente del Parlamento y dice: el nuevo presidente del Parlamento será clave en esta investidura telemática que pretende el prófugo, dice el periódico El Mundo. Utiliza esos términos. También en La Razón eligen esa imagen de portada, la mano y el teléfono móvil donde se lee president Puigdemont. Y dice: Jordi Turull llamó a Puigdemont para que felicitara a Roger Torrent tras ser elegido presidente de la mesa. Así que, para el periódico La Razón, y es el titular que utiliza en portada, ocupando toda la portada, estamos ante un Parlament preso de Puigdemont. Esquerra Republicana y PDeCAT se unen para tomar el control, pero recrudecen la guerra soterrada que mantienen por la investidura. Torrent preside la mesa con los votos de los diputados encarcelados y llama a superar el 155 y a coser Cataluña. También el PP recuerda a Ciudadanos que perder grupo propio permitirá mayorías independentistas en las comisiones. Sabéis que el Partido Popular está pidiendo
que se le cedan algunos votos de manera que pueda conformar grupo propio, porque de otra forma se va al grupo mixto y esto, dice, la portada de La Razón dice que permitiría mayorías independentistas en las comisiones, pero sobre todo es básicamente y fundamentalmente un problema económico de primera magnitud, porque tener grupo propio te permite acceder a un presupuesto que estar en el grupo mixto pues te condena a una gran transformación en tu formación política. Entre otras cosas, probablemente afectará a puestos de trabajo de gente que tengas contratada internamente y a recursos y etcétera, etcétera, ¿no? Pero Ciudadanos no parece dispuesto a concederle esa posición. A ver, yo creo que aquí hay un trasfondo y es que está costando admitir la mayoría que hay. Yo creo que hay que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Y con lo que ellos tienen. Y bueno, y eso yo creo que es algo que, bueno, se puede debatir, pero está de más, ¿no? Ahora lo importante también es la investidura de quién será el presidente de Cataluña. Evidentemente será independentista y a partir de ahí, con lo que tenemos, pues habrá que preguntar al gobierno qué posición va a adoptar también con Cataluña, ¿no? Si va a ser una posición de diálogo, si el 155, como decía Rajoy, lo va a seguir manteniendo. Bueno, yo creo que ahora la pelota está sobre el tejado del gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, almohadilla la cafetera parlamentem. Almohadilla la cafetera parlamentem. Es el hashtag del programa a través del cual podéis enviar vuestras opiniones y también un número de teléfono 627-002-002. 627-002-002. Es que ahora me acuerdo de una cosa, porque lo decía Percebeiro Gude en el chat de Spreaker, decía, y el misterioso voto en blanco del bloque constitucionalista. Y es que resulta que un diputado constitucionalista evita apoyar al candidato de Ciutadans a la presidencia de la mesa del Parlamento. No hubo un voto en blanco que no correspondía a quienes iban a votar en blanco, sino que hubiese correspondido a uno de los partidos llamados constitucionalistas. El PSC lo negó, Ciudadanos también lo negaron, el Partido Popular también, y entonces se ha quedado allí en el misterio y un poco en el aire. Ayer hice un análisis, ayer vi a Pachi Freite y a Enrique Quesada, que nos fuimos a cenar. A tomar Madrid. No, que va, tuvimos una cena más inocente, pero muy agradable. Estuvimos cenando, eso sí, con una cerveza. Fuimos a un sitio donde luego lo cuento, donde solo sirven cervezas, no había vino, y sin embargo nos comimos un chuletón de carne que podían caber ahí 70 vacas. Una cosa... Ostras. Sí, no fue muy... A ver, en términos así como animalistas no fue muy así, pero bueno, estaba muy rico. Y... No, pero luego también comimos ensalada, en fin. Bueno, compensaste. Un poco de tomate. Pero no, el caso es que estuvimos hablando de la sesión parlamentaria también, que les había parecido. Decía Pachi Freite de una cosa que me parece muy, muy interesante. Es verdad que ayer vimos una escenificación interesante. Los grandes bloques se han subdividido. Y vimos, por ejemplo, cómo el PSC se desmarcaba, no apoyando a Ciudadanos en esta interpretación de la norma del Parlamento. Ya había una pequeña distancia de reposicionamiento de todos. Vimos como, en efecto, Podemos, la abstención de Podemos, lo que supone. Vimos también incluso la tensión que hay entre Ciudadanos y el Partido Popular. Vimos también como entre Esquerra Republicana y PDeCAT no terminan las cosas de estar completamente cerradas, así que hay un reposicionamiento total, lo cual puede devolver una cierta normalidad al Parlamento de Cataluña y tiene que ver en parte con esa ruptura de los grandes bloques, ¿no? En fin, bueno, luego... Y luego también algo que estáis comentando y que, de hecho, ayer viendo el intermedio, Gonzo estaba en Barcelona y entonces sacó una figura de cartón de Carles Puigdemont y entonces iba preguntando a la gente qué le dirían a Carles Puigdemont o qué consejo le darían ahora mismo. Y es también sobre lo que estáis comentando en el chat y en Twitter. Y es hasta cuándo puede estar Carles Puigdemont fuera de España, fuera de Cataluña, y hasta qué punto puede estar en Bruselas, porque sí que hablaban de cierto desencanto, ¿no? De un posible desencanto por parte incluso de los votantes del PDeCAT, pero no es Junts per Catalunya, de Junts per Catalunya, porque a lo mejor la tensión no la puede mantener durante tanto tiempo y al final la gente lo que necesitará será un presidente de carne y hueso en Cataluña, ¿no? Entonces veremos un poco cuáles son los tiempos que maneja también Carles Puigdemont, porque yo creo que van a ser cruciales, ¿no? También para si quiere ser el presidente de la Generalitat. Claro, lo que es difícil de saber, porque hay algunos indicios que nos dan que pensar, y ya lo venimos manifestando aquí en el programa en los últimos días,
da la impresión de que Carles Puigdemont, con tanto tesón, diciendo que va a ser el candidato, que está dispuesto a serlo, primero cuando lo dice con tanta intensidad es que probablemente está dispuesto a llegar hasta el final y a tratar de ser investido presidente en la distancia. Pero quizás se trata también de una forma de presión para conseguir que el candidato sea un candidato cercano a PDeCAT. Y... bueno, pues... Junts per Catalunya. Junts per Catalunya, si es que perdón. otra. A Junts per Catalunya. Pero... así que está por ver hasta dónde se lleva esa situación, si realmente en la tensión Esquerra Republicana se niega a elegir a Carles Puigdemont y entonces se busca un candidato de consenso, o bien, pues como somos seres humanos y en los genes de los seres humanos también está el gen de la imprevisibilidad, Carles Puigdemont termina siendo investido a distancia, lo cual sería una anomalía democrática porque es verdad que no ha pasado nunca y que una persona desde otro país pueda presidir una comunidad, ¿no? En fin, todo es muy singular y vamos a ver en qué termina concretándose. Mientras tanto, en el chat, almohadilla, la cafetera Parlamentem. Almohadilla, la cafetera Parlamentem. Y en el WhatsApp del programa, 627-002-002. Ahí dejáis una nota de audio con algún titular, con algún pequeño titular en texto que nos permita también saber un poquito, en fin, cómo agrupar Se ha atragantado la carne y la lechuga. No, que estoy pensando sobre sí, la a mí marcha. también me pasa muchas las veces. Reflexiones. Me pasó sí. una vez, además fue terrible, era el segundo o tercer programa de Ferreras en Al Rojo Vivo, que al principio se hacía por la noche, no se hacía a mediodía. Y entonces me sientan al lado de Antonio y dicen, bueno, os voy a hacer una serie de preguntas sobre, pues no sé si era la invasión a Libia o a... Y dicen, bueno, Fernando, ¿tú crees que debe haber, que deben intervenir las tropas? Y entonces le dije, no, a mí me parece, que la vía diplomática es la única posible. Y creo además que la militarización no existe en las operaciones quirúrgicas. Y entonces se gira y me repregunta, sin que estuviera previsto, y me dice, aunque estén muriendo civiles. Y entonces en ese momento me quedé mirando y en realidad había una mezcla entre... ¿qué quieres que te conteste? Ya he contestado, no voy a insistir, y menos, aunque me pongas entre la espada y la pared, claro que me molesta que se mueran civiles, si es lo que me estás insinuando. No, me encanta que maten a los civiles por la calle, yo voy matando civiles todos los días. Pero claro, entre la conmoción que me provocó en ese momento y que me quedé como pensativo. Y aquello debió durar 4, 5, 6 segundos en televisión, que es una auténtica bestiada. Y entonces los muy cabrones de los editores hicieron luego una pequeña pieza y entonces en Al Rojo Vivo pasan cosas y se veía a Ferreras preguntando, aunque mueran civiles, y se veía a Berlín mirando al infinito y unos grillos, cri, 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 cri. Ya les dije, vosotros insistís por ese camino. Pero eso es porque el cerebro va más rápido, ¿no? que tu boca, y entonces al final se bloquea, ¿no? Y cierran las compuertas y entonces ya te quedas además en una palabra muy absurda, a lo mejor, que podrías haber pensado luego después, pero... Hay momentos y momentos que luego que pase aquí pues tiene una relevancia relativa porque los oyentes de este programa siempre sois generosos y cariñosos, pero estas cosas te pueden pasar a un candidato a un presidente de gobierno el día de una entrevista, la entrevista final, y te ha aniquilado una selección. Bueno, igual, bueno, no yo tanto, creo pero que lo de y la europea de Rajoy fue también un poco un bloqueo que tuvo. Pero a veces pasa porque cuando estás hablando, y más, aquí hablamos muchísimo rato, seguido sí. Además, y estamos ta, y muchas cosas tenemos una estructura de qué temas queremos tocar, pero esto no está escrito, no está guionizado, entonces estás paralelamente hablando, buscando los términos que quieres utilizar. Y pensando en tu cabeza. Y además tienes términos que muy claramente, por ejemplo, cosas que no quieres decir, porque no quieres pisar ciertos territorios. O sea, yo digo, Carles Puigdemont quiere escenificar que está dispuesto a llegar hasta el final. Eso es una forma de decirlo. Hay otra forma de decirlo que es Carles Puigdemont está dispuesto a torcerle el brazo a Esquerra Republicana. Es otra forma de decirlo. Estás diciendo lo mismo, pero ya estás introduciendo unos matices y entonces todo esto sucede en la cabeza a toda velocidad. Y claro, hay momentos que se produce colapso. Y más a las 8 de la mañana. Y luego hay mucha gente también que sucede algunas veces que de pronto se crea un debate sobre la palabra utilizada, un término. Ese término está mal utilizado. Y dices, ya, pero es que estás a toda velocidad y además buscando la palabra adecuada, y a veces hay palabras que no encajan y haces plop y encajan más o menos en tal, todo el mundo te entiende lo que estás diciendo. Bueno, pues eso es lo que ha pasado, un bloqueo total en el cerebelo, parte izquierda de la cabeza. Pero es verdad, 627-002-002, en esta sesión parlamentaria ayer se dieron muchas cosas también interesantes de analizar. Y
ponía el foco Enrique Quesada en otro aspecto, que no es menor. Sobre la constitución de la Mesa del Parlamento catalán, es interesante resaltar que la forman 6 hombres y una mujer. Y esa mujer además será la única candidata presentada por todos los partidos. Lo que demuestra lo necesaria que son las cuotas, lo necesaria que son las listas cremallera, porque si no sale el micromachismo, macromachismo, machismo inconsciente o lo que queramos llamar, pero machismo. Bueno, es que esto fue precisamente, como habéis visto también, habéis escuchado en la entradilla, se refiere a lo que dijo la parlamentaria de Cataluña en Comú Podem, que destacó justo después de la votación de que ya se sabía pues quiénes eran los que iban a conformar la mesa del Parlamento. Entonces la parlamentaria de Cataluña en Comú Podem quiso destacar que, siendo el Parlamento el de 2018, el 2017, el que más mujeres tenía en la Cámara, sin embargo, en la mesa del Parlamento no se estaba reflejando esa pluralidad, por así decirlo, ¿no? Y de hecho fue aplaudido por muchas mujeres en el Parlamento de Cataluña, que, siendo del color que fuesen, del partido que fuesen, cogieron y se pusieron a aplaudir emocionadas. Así que es uno de los elementos destacables precisamente de esa sesión parlamentaria. Es verdad, las listas cremallera, y no solamente para la política, también para la empresa, para la vida pública, porque al final, si depende de qué casualidad, ya es casualidad que todos los dedos hayan apuntado precisamente a los hombres. Y es un asunto sobre el que está bien que se ponga el foco, porque hoy, si no, estaríamos mirando simplemente a la cuestión más de iniciativas políticas que a un asunto que no es menor tampoco. Bueno, es que de hecho, buscando las cifras eran, hemos pasado de 7 mujeres en el Parlamento en 1980 a 59 en 2017, ¿no? Y entonces ella por eso quería hacer hincapié en ese cambio que había habido y que debía reflejarse en la mesa del Parlamento, pero como ha dicho Enrique Quesada, pues no fue así. Bueno, 627-002-002, el WhatsApp del programa. Y hay numerosos mensajes que nos estáis haciendo llegar también al mismo. Hola María, hola Fernando, hola Resistencia. Ayer en el programa estabais hablando de esas contradicciones que tiene el mundo, que pasan cosas horribles, pero al mismo tiempo esas cosas horribles nos permiten ver la conducta de estos que resisten, que están justo junto a los refugiados, luchando y dándolo todo. Es paradójico que todo eso conviva junto, ¿no? Y eso me hizo pensar en algo que me contó un narrador francés. Me decía, en la botella de vino, el vino toma la forma de la botella y la botella toma el color del vino, pero no hay que confundirlos. El mundo es una mierda, pero la vida es hermosa. Pues eso me hizo pensar. No hay que confundir una cosa con la otra. También me acuerdo creo que era de Facundo Cabral, que decía que una bomba hace más ruido que 1000 caricias. Pues eso, que no olvidemos nunca esas 1000 caricias, por muy poco ruido que hagan, están ahí. Muchas gracias, porque vosotros, informándonos de las cosas terribles del mundo, lo hacéis hermoso. Gracias. Ay, qué bonito mensaje, Alberto. Bueno, ha pasado una cosa. Mientras estábamos comenzando el programa, Ana Jiménez, nuestra resistente de Murcia, esta mujer, ya sabéis, dicen, la abuela que se sienta en las vías y consigue paralizar las obras y consigue, reivindicando el soterramiento de las vías del AVE. Y me ponía un mensaje, comenzando el programa, me decía, concierto de Cataluña, y no se está hablando de que han detenido a un profesor aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Ana Jiménez, muy buenos días. Hola, buenos días, cariño. Pues mira, no se sabe, porque no dan explicaciones de nada. Aquí estamos peor que en el tercer mundo. Esto aquí es de democracia nada. Esto es, bueno, no te lo puedes ni imaginar. Mira, las multas no llueven. Ayer detuvieron a un profesor con los nenes pequeños que tiene, y es una bellísima persona. Ahí está ahora mismo, todo el mundo vamos para allá, para la comisaría, ahora a ponernos allí, porque no se sabe ni por qué, porque es un chico extraordinario. Las multas no llueven, las amenazas no te lo pueden ni imaginar. A toda costa quieren que estemos calladicos, pero no nos van a poder callar, porque nosotros estamos dispuestos a todo. Pero aquí, ahora cuando cuelgue, voy a llamar aquí a la secretaria del delegado del gobierno para decirle que por favor, que a ver cómo va a pasar por aquí
en Murcia este señor, si va a pasar como el látigo, porque le llaman el látigo, pero que yo no puedo hablar de él, porque yo no, aunque hace ya, desde que tomo la posesión, estoy llamando y dice que no me preocupe, que me van a recibir, pero que todavía no me han recibido. Estoy deseando de hablar con él. Pero bueno, el caso es que ayer, o sea, seguís con vuestras reivindicaciones y ayer, en el marco de alguna de estas acciones, sucedió la detención. ¿Cómo es? ¿Está relacionado con esto en principio? Sí, hombre, claro, sí es por las vías, pero es que no se sabe ni por qué, porque es que no fue estando allí, es que no lo saben, de uno a otro que sabéis que han detenido a Carlos, que un profesor, que lo sabéis que tal y que igual, total que anoche estuvieron allí, detuvieron también a un chico de 17 años, al chico lo soltaron por la noche, pero este señor ha quedado allí. La mujer llorando, porque no sabe ni por qué no. La gente ahora se va para allá, estuvieron anoche hasta las tantas allí, ahora se va a ir toda la gente, están poniéndose en contacto unos con otros, a ver, para irnos todo el mundo allí a la puerta a ver qué explicación nos dan. Porque vosotros, mientras tanto, seguís todos los días con acciones, hay manifestaciones. Todos los días, pero pacíficamente. Nosotros no nos metemos con nadie, pacíficamente. Mira, esto es de loco. A uno le han multado con 2.000 euros, al otro con 1.000 euros, unos 2.000, otros 3.000, unos 1.000. Mira, esto es la locura. Es siempre para ver que nos aburramos y que nos vayamos, pero que no nos vamos a ir, ¿sabes? Que no nos vamos a ir, aunque nos costara la vida. Es que ahí no van a... Te lo digo de verdad, es que nos están engañando continuamente. Ahí no van a poner los muros, porque no van a dejar a 300.000 personas encerradas ahí porque ellos quieran. Los muros en Murcia, separar Murcia en dos partes, pero eso no es desadicto. Esto es de loco y nosotros, desde luego, no estamos de ninguna de las maneras, aunque nos pase lo que nos pase. Él verá lo que va a hacer, porque en el momento que llegue ahí, desde luego yo sé que es muy fuerte y él dice que va a venir el AVE sí o sí y nosotros decimos que no o no, imagínate la que se va a formar, porque ellos tienen la fuerza y nosotros la única defensa que tenemos son nuestras manos y además pacíficamente que somos, pero claro, si tenemos que llegar ya a un punto que ya no vamos a ser pacíficos, pues mira, también haremos lo que tengamos que hacer. Fíjate que están diciendo aquí, dice Elena Noruega, dice, es usted una señora admirable, si fuéramos todas como usted, otro gallo cantaría. Bueno, Ana Jiménez, que vamos a ir a Murcia y para seguirlo allí directamente, para trasladar allí el programa en los próximos días. Estamos planificándolo y te llamaré para que te vengas con nosotros y nos digas, y nos sentaremos contigo en las sillas. A ver si es verdad, hijo mío, porque falta no hace, porque los medios de comunicación te estarás dando cuenta tú, que es que ahora mismo la tengo en la 3. A Susana Cristo, está bien, y ya me hablé ya con ella y le dije, hija, ayudarnos, tú que te gustan también estar siempre en las cosas que no son justas. Dice, sí, que te da igual. Hay un murciano allí que se llama Alfonso, lo he llamado 70 veces, murciano como es, te llamaré que da igual, no me ha vuelto a llamar ni nada de nada. Es que no hacen ni caso de Murcia, es que yo no lo sé por lo que es. Bueno, pues tú no te preocupes porque ya has visto que la cafetera responde y que te llama inmediatamente en cuanto me has puesto el mensaje. No te puedes imaginar lo mucho que te lo agradezco. Te lo agradecemos, todo el mundo te lo agradecemos y te lo vamos a agradecer y lo verás cuando vengas, lo agradecidísimos que somos las personas murcianas, con las personas que nos escuchan, porque la verdad estamos pidiendo SOS, socorro ya, porque ya es que ya no podemos más. No podemos más y ahí están siguiendo, con un dineral que se están gastando, que es de los murcianos, que nos van a dejar, bueno, hipotecados para 1.000 años, hipotecados, un dineral que se están gastando y por mucho que les diga, es igual, ellos R que R. 4 personas y un pueblo entero. Es que, Fernando, es que fuimos de 50 a 60.000 personas en la calle, que no fuimos 4 personas diciendo no queremos muro. Y no, nada, esto es de vergüenza. Yo no quiero insultar a nadie, yo me tengo que morder la lengua porque me saldrían muchas cosas y no las quiero decir, pero que estoy deseando de hablar con el delegado, a ver, pero yo creo que no sé si me va a recibir. Yo estoy deseando. Ahora mismo nada más que cuelgue, estoy otra vez llamando a la secretaria. Pues tú manténnos informados y nosotros vamos a seguirlo con atención. Ana Jiménez, de verdad, muchísimas gracias, Ana. Estamos en contacto, ¿de acuerdo? Cuídate muchísimo. Muchísimas gracias a ti, ¿vale? Un beso muy fuerte. Y no te olvides de nosotros, ya sabes hijo. que no estáis solos allí. Estáis con los ojos muy puestos también desde aquí, desde la cafetera. Un beso muy fuerte, Ana. Gracias. Igualmente. Hasta luego.
Bueno, pues así está la situación, porque además como vemos también que se están sucediendo numerosos recortes en los derechos civiles, hablamos siempre de la ley Mordaza, de la manera en la que esto afecta, por ejemplo, a reivindicaciones como esta, donde los ciudadanos han salido a la calle, están exigiendo de forma masiva. En Murcia 60-70.000 personas, estamos hablando de una manifestación de una dimensión absolutamente extraordinaria, y están exigiendo que esa vía no se construya ese muro dividiendo la ciudad en dos, un muro gigantesco, sino que sean las vías soterradas, que eran las promesas electorales que hicieron la mayor parte de los políticos que ahora están gobernando. Así que, bueno, pues nos interesa mucho, es parte de la deuda también que tenemos con los oyentes de este programa, estar siempre despiertos ante las reivindicaciones de los vecinos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros, que tenemos todavía más cosas que contar. Love, we can achieve peace. Oh, yes, I know it. All you will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love, we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Love is a light for those who give and receive it. Bueno, pero es verdad que el epicentro informativo está situado en otro polo, también relevante, porque determina también cuál es la reacción política, nos augura también cómo va a ser los próximos meses informativos y también las próximas cuestiones, así que luego y veremos que está todavía no solamente en las portadas de los periódicos impresos, pero también en los digitales, así que tendremos que referirnos necesariamente un poquito más a Cataluña, pero le vamos a pedir, ya sabéis, a nuestro analista politólogo de cabecera, Nacho Corredor, que luego os cuento. Nacho Corredor, sabéis que ahora ya, claro, yo presumo de Nacho Corredor porque nos conocimos hace algunos años, trabajó en Radio Cable al principio y ahora le veo por ahí por televisión, en el periódico de Cataluña escribiendo. Es un analista muy, muy, muy bien informado sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. Le vamos a pedir también que nos haga un pequeño análisis así tan generoso y tan majo como es él siempre de lo que percibió él en la sesión parlamentaria ahora en unos minutos. Pero antes me vais a permitir que despejemos las portadas de los digitales, porque la Gürtel es el otro de los grandes polos informativos. Que paradójicamente, qué suerte ha tenido el gobierno, se produce una gran convulsión política en España que permite esa cortina de humo que hace que no estemos hablando de este juicio que se está siguiendo por la financiación del Partido Popular en Valencia. Probablemente, muy seguramente, dicen quienes están analizando el juicio, será la primera gran condena para el Partido Popular en materia de financiación. Crespo y el Bigotes dispuestos a entregar a la antigua dirección del PP valenciano a cambio de mejoras penales. Todo el mundo entra con mucha chulería en la primera sesión de los tribunales, pero cuando uno, o en la primera vez que a uno le hacen testificar, o la primera vez que comparece en un medio de comunicación acusado de una cosa de estas, y vemos mucha arrogancia, pero el paso de los meses, el paso del tiempo en la cárcel, la expectativa de tener que volver, hace que empiecen a cambiar los discursos. Crespo y el Bigotes dispuestos a entregar a la antigua dirección del PP y apuntar a Camps a cambio de mejoras penales. Los abogados de los cabecillas de la trama se reúnen este jueves con la fiscal para hacer nuevas revelaciones si hay rebajas en sus penas. El expresidente de la Generalitat no podría ser acusado al haber prescrito los delitos por las campañas electorales del 2007 y 2008 que se juzga en esta pieza del caso Gürtel. Qué casualidad también, que claro, Camps no podría ser juzgado porque esto ya está prescrito, pero sí parece que puede dar un giro el caso Gürtel en pleno juicio gracias al cambio de versión de los cabecillas y principales acusados de la trama corrupta. Vimos la confesión de Francisco Correa, la autoinculpación a cambio de mejoras penales de los 9 empresarios que pagaron las campañas del PP en la sesión del miércoles. Han sido ahora Álvaro Pérez, el Bigote, el comercial de la red en Valencia, y Pablo Crespo, el contable, los que han anunciado nuevas revelaciones que pueden acabar de hundir a la cúpula del PP de Francisco Camps, aunque una vez más él saldría indemne de esta situación por esta
precisamente por el calendario. También Anticorrupción vuelve a cruzarse en el camino de los jueces afines al Partido Popular. Sabéis que el fiscal de Gürtel apoyan sin fisura apartar a Juan Pablo González del Tribunal de la Caja B por el decisivo papel del partido de Rajoy en su carrera. Fueron claves para apartar también a Espejel y a López con anterioridad y defienden que los argumentos de entonces valen para recusar también a González, a Juan Pablo González en este momento. Aquellos jueces apartados de los juicios del PP fueron recompensados con relevantes ascensos por el Poder Judicial que controla el partido 7 meses después, dice el diario .es. En Público.es, en la portada de Público, ofensiva conservadora contra los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, dice Público.es en su portada. Dice que la presión de estos grupos, tanto a nivel nacional como en las instituciones internacionales, y la falta de fondos y voluntad política podrían provocar un retroceso de los derechos de las mujeres conseguidos en las últimas décadas. Dice, puede parecer un caso de poca importancia, pero supone la punta del iceberg. Dice, en agosto del año 2015, el Público.es lo que defiende es que se está produciendo una ofensiva planificada, decidida, de grupos conservadores contra las organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y para ello cuenta que la Asociación Española de Abogados Cristianos denunció a la Federación de Planificación Familiar Estatal ante la Comunidad de Madrid y comenzó una campaña paralela en change.org exigiendo que la federación fuera sancionada con contundencia por publicidad ilegal de fármacos. La campaña incurría además en falsedades y utilizaba una imagen de un feto ensangrentado ligándolo a una organización de Estados Unidos que nada tiene que ver con la federación. Así que esta ofensiva, que comienza con anécdotas similares, con pequeñas campañas, con denuncias de grupos como la Asociación Española de Abogados Cristianos, están ocultando, están tapando algo más, que es una ofensiva global contra muchos de los derechos conseguidos. Bueno, dice, también lleva un asunto sobre Billy el Niño. Dice, las víctimas de represión franquista, Chato Galante y Billy Meyer, presentan este jueves sendas querellas contra Billy el Niño por tortura. Aquel idiota había matado gente, iba a seguir matando gente y te podía matar a ti. Willy Meyer cuenta las torturas que sufrió de Billy el Niño. Y otros asuntos también. Susana Díaz propicia el deshielo de las relaciones con Gibraltar para afrontar el Brexit. Dice, y el gobierno se queda sin opciones en su empeño por el cementerio nuclear, en la portada de Público.es. Mientras, en Infolibre, dice, fallos en la gestión tributaria. El Tribunal de Cuentas denuncia el descontrol de Hacienda sobre los privilegios fiscales de la Iglesia. La agencia tributaria considera no cuantificable la merma de recaudación que le supone el régimen fiscal especial de las entidades religiosas, fundaciones, asociaciones de utilidad pública, y tampoco controla si éstas reúnen los requisitos jurídicos, censales y económicos que les exige la ley para beneficiarse de exenciones fiscales. Así que resulta que el fisco tiene un paréntesis para con la actividad religiosa. Hay descontrol en Hacienda sobre los privilegios fiscales que tiene la Iglesia Católica. Y además, la estrategia de Puigdemont de no desvelar sus planes dificulta la respuesta legal del gobierno a una investidura a distancia. Fuentes del Tribunal Constitucional reconocen a Infolibre que será difícil impedir preventivamente esa investidura si simplemente se convoca sin explicitar cómo se va a hacer, como si fuese una investidura normal. Así que este es el debate que sigue todavía paralelo en torno a la cuestión de Cataluña. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Estas son las portadas de los digitales. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros, que analizamos un poquito más estos asuntos y luego escuchamos la agenda cafetera y tenemos todavía que charlar un ratito. Sometimes a proud man must beg and plead, send that a wise man gets. Bueno, ya había anunciado además que íbamos a hablar con Nacho Corredor para pedirle algunas claves de lo que estaba sucediendo. Nacho Corredor, muy buenos días.
Ahora sí te escucho. Nacho Corredor, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Sabes que presumo mucho de ti, que lo sepas. Bueno, Porque... ya lo veo, ya me doy cuenta, y yo también de ti. No, presumo mucho y te cito mucho además en televisión porque siempre afinas en los análisis, siempre aciertas, así que... Y entonces contaba esta mañana, digo, Nacho estuvo trabajando una vez en Radio Cable, que Nacho estuvo una vez, así que soy... sí, pero te agradezco siempre además que te prestes a ayudarnos a analizar la situación allí en Cataluña porque, en fin, la sigues con mucha intensidad, tienes mucha información, muy de primera mano. ¿Qué te pareció la sesión? ¿La viste ayer? ¿Qué te pareció? Bueno, pues yo creo que hay motivos para ser optimistas, ¿no? Hay un detalle importante, ¿no? Y es que la mesa del Parlamento no forzó el reglamento al no, en fin, ni aceptar ni solicitar los diputados independentistas que están en Bruselas la delegación de su voto, ¿no? Hay dos diferencias, hay dos tipos de diputados en estos momentos y dos focos de tensión. Están los diputados que están en prisión, que el juez Llarena instó a que se les facilitara de alguna manera el voto. Son ciudadanos que son inocentes en estos momentos, que se les han aplicado unas medidas preventivas que a mí me parecen además desproporcionadas, y lo que dice el juez es que no hay ningún motivo para limitarles en sus funciones dado que son diputados electos. Pero luego hay unos diputados que son los de Bruselas que no han comparecido ante la justicia y sobre los cuales el Gobierno de España advirtió que si se aceptaba su voto, si se solicitaba el voto por parte de estos diputados que están en Bruselas, se iba a recurrir la votación al Tribunal Constitucional y se iba a paralizar el procedimiento. Bueno, pues lo cierto es que la mesa del Parlamento sí que contó con los votos de los diputados en prisión, haciendo caso al juez Llarena, pero no tensó el reglamento del Parlamento ni tensó la relación con el Gobierno de España al no tener que tramitar las solicitudes de voto de los diputados en Bruselas. O sea, este optimismo elemento puede augurar una cierta templanza para el futuro. Sí, al final es verdad que ayer hubo dos discursos, el primero de Ernest Maragall, que fue el presidente de la mesa, en fin, que por un tema biológico le tocó ser presidente del Parlamento durante unos meses, es el diputado más mayor y le toca por reglamento, y es verdad que Ernest Maragall hizo un discurso muy tenso, ¿no? Pero en cualquier caso, Ernest Maragall fue el que decidió no aceptar, en fin, no jugar con el reglamento y no tensar la cuerda más de lo suficiente. Yo creo que eso puede ser pues la lógica de los próximos meses, discursiva y narrativamente seguir con la tensión, pero a la hora de la verdad, y ayer vimos una primera decisión, cumplir con el reglamento. Y en este sentido es verdad, y yo no sé si lo celebraría tanto como lo han hecho algunos medios de comunicación, que el discurso del nuevo presidente del Parlamento, Roger Torrent, sí que va en la lógica, incluso habló de la necesidad de coser la sociedad catalana y podría marcar algún tipo de punto de inflexión. En cualquier caso, lo importante para que se produzca este punto de inflexión es que no se tenga que explicitar la existencia de este punto de inflexión. Muy difícilmente nadie en activo de Convergència o del Junts per Catalunya o de Esquerra Republicana puedan decir que el rey va desnudo. Muy difícilmente ningún dirigente de Esquerra o de Junts per Catalunya vayan a decir, bueno, pues mira, no tenemos mayoría social, la vía unilateral no tiene sentido. Pero lo cierto es que los hechos de momento sí que acompañan a sacar esa conclusión, ¿no? De que se ha asumido que no hay mayoría social, sí que lo han dicho exdirigentes como Artur Mas, y que la vía unilateral no tiene recorrido, que sí que lo han dicho algunas personas, no delante de los medios de comunicación, no ante la ciudadanía, no en el Parlamento, sino en sede judicial. Oye, y el asunto, la gran incógnita es si Carles Puigdemont seguirá tan insistentemente en la opción de ser investido a distancia. ¿Crees que hay algo de teatralización política en esto, de presión para poder él ser quien elija al candidato de alguna manera? Totalmente, ¿no? Mira, hay un librito que ha salido esta Navidad que se llama La conjura de los irresponsables, de Jordi Amat, que es un filólogo catalán, que lo que explica es que los últimos 15 años de la política catalana han estado absolutamente condicionados por la lucha por la hegemonía dentro del nacionalismo catalán entre Convergència y Esquerra Republicana, ¿no? Eso lo vimos en el proceso estatutario, donde Esquerra y Convergència luchaban para ver quién subía la apuesta, quién era más nacionalista, y eso lo hemos ido viendo en los sucesivos años. Eso, en fin, ha evitado que en los diferentes comicios, en las diferentes elecciones, ninguno de los dos haya atrevido a decir
la verdad, a decir que el rey va desnudo. Por ejemplo, en el 2015, cuando se presenta Esquerra y Convergencia juntos y plantean esas elecciones como un plebiscito, nadie se atreve a decir que han perdido, ¿no? Porque los dos se están mirando de reojo a ver quién se lleva el gato al agua. Y ahora estamos en esta situación. El espacio de Convergencia parecía que estaba liquidado y debilitado, pero ese espacio, a través de la operación de Junts per Catalunya y, en fin, la promesa de que Carles Puigdemont volvería a Cataluña si quedaba en primera posición entre los partidos independentistas, pues les ha salvado. Y en esa clave hay que entenderla, ¿no? Esquerra Republicana ha aceptado apoyar la investidura de Carles Puigdemont, pero no ha dicho que acepte la investidura telemática de Carles Puigdemont, ¿no? El propio Roger Torrent, que es el nuevo presidente del Parlamento, dijo hace unos días que se tendría que hacer lo que dijeran los letrados del Parlamento. Es que Republicana no cierra la posibilidad y está dispuesta y no puede decir que no va a apoyar a Carles Puigdemont en el caso de que Puigdemont viniera a España. Parece que eso podría suponer su detención, pero parece también que hay antecedentes penales que podrían facilitar que participara en la sesión de investidura, ¿no? Pasó con un candidato de Herri Batasuna en su momento en el País Vasco. Si Puigdemont está dispuesto a asumir ese riesgo, es que Republicana no tiene otra alternativa que aceptarlo. Pero lo que no quiere hacer es que Republicana es, uno, forzar el reglamento del Parlamento y alargar la suspensión de la autonomía. Recordemos que mientras la autonomía está suspendida, pues TV3 tiene dificultades financieras y la Generalitat no la apoya. Hay unas, paraestructuras en el mundo de la sociedad civil independentista que no reciben financiación, es decir, la aplicación del 155 tiene graves efectos sobre el proyecto político independentista, y luego Esquerra Republicana, desde luego, lo que no tiene ningún incentivo es para que se vuelvan a convocar elecciones, ¿no? Que es lo que probablemente Junts per Catalunya quiera amenazar con ello. Es decir, parece que Junts per Catalunya está marcando los términos del debate político en Cataluña, y una repetición de elecciones podría parecer que beneficiaría a la formación de Carles Puigdemont en detrimento de Esquerra Republicana. Ahora están muy igualados, les separan 10.000 votos. Por una convocatoria de elecciones, en fin, pues podría salirle mal a Esquerra Republicana. Con lo cual, lo que en el entorno de Esquerra y de Junts per Catalunya se asume es que Junts per Catalunya en un momento prescindirá de Puigdemont, igual que Convergencia prescindió de Artur Mas, y Artur Mas lo parecía todo en Convergencia, y Esquerra Republicana, y Joan Tardá ha sido muy explícito en este sentido en las últimas horas, va a facilitar que haya un gobierno en Cataluña. ¿Y quiénes son los personajes sobre los que están puestos las miradas? Hay 2 o 3 nombres de los que se está hablando que podrían ser ese candidato de un cierto consenso, aceptado por Puigdemont o impulsado por Puigdemont, a cambio de dar un paso atrás. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Claro, aquí lo que se está hablando es de seguir la siguiente fórmula, ¿no? O sea, formalmente, desde luego, quien sea investido será el presidente de la Generalitat, pero la narrativa que usarán, el gato que usarán, cómo lo venderán, es que Puigdemont es el presidente, y que la persona que esté aquí, que sea investida presidenta, será como un conseller en cap, ¿no? El delegado del presidente. Y de hecho lo que vamos a tener, y así lo han explicado en algún momento, es una doble estructura. Vamos a tener unos consellers en Bruselas y vamos a tener unos consellers también en Barcelona. Se habla de Elsa Artadi. Elsa Artadi ha sido la coordinadora de la campaña de Junts per Catalunya, es economista, ha estudiado en Harvard, es doctora en economía allí. Tiene un perfil, digamos, gris, que en principio no tendría por qué, en fin, hacer sombra a Puigdemont, pero ya sabemos lo que pasa siempre con los hombres y las mujeres de paja, Puigdemont era un hombre de paja de Artur Mas teóricamente y no salió así. Y ojo, Artur Mas era un hombre de paja también de Jordi Pujol para guardarle el sitio a su hijo, y tampoco fue así. Elsa Artadi es una de las opciones, porque además tranquilizaría también al sector más pragmático del mundo independentista. El exconseller Andreu Mas-Colell, el economista, sugirió la vía de un gobierno tecnocrático, y Elsa Artadi sería un perfil para ello. Y si, en fin, por las diatribas internas dentro de Junts per Catalunya y su relación con el PDeCAT no fuera posible Elsa Artadi, también se está especulando con Eduard Pujol. Eduard Pujol es el portavoz de Junts per Catalunya y era el director de RAC1. RAC1 es la emisora más escuchada en Cataluña, y los otros 2 nombres, por añadir, digamos, un abanico más amplio con los que se especula, son con los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull. Lo que pasa es que su situación procesal pues haría que a lo mejor en mitad de la legislatura tuvieran que dejar la Generalitat. Por tanto, Elsa Artadi y Eduard Pujol parecen en estos momentos las personas con más posibilidades.
Pues Nacho Corredor, te agradezco muchísimo, Nacho, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días, mucha suerte. ¿Te vemos hoy en la tele? ¿Tienes hoy líos? Pues creo que hacia las 12 tengo un duplex en 4, sí. Bueno, pues entonces te veremos por la tele. Nacho, muchísimas gracias, de verdad. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Igualmente, Adiós. Un abrazo, Fernando. Despedimos a las emisoras FM que se conectan con este programa, despedimos a sus oyentes, ya sabéis, de 8:30 a 9:30 todas las mañanas aquí en La Cafetera, y continuamos un poquito más para quienes estáis conectados a Internet, porque tenemos que hablar de la agenda paralela, de la agenda de La Cafetera, esas noticias que queréis que tengan protagonismo en el programa, y tenemos que hablar un poquito también de la vida, de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, Cafetera. Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Me gusta a mí mucho la cabecera de esta sección. Hay gente que me dice, hay que cambiar las voces esas porque me pongo enfermo cada vez que oigo a Trump. Pero toda la política del miedo, esto que se escucha al principio, el terrorismo es Daesh, el peligro es Daesh, a Mariano Rajoy, todo esto me recuerda mucho a la serie Homeland, cuando se veía como la televisión, los medios hacen énfasis, hacen hincapié en los peligros a los que estamos sometidos, un poco la doctrina del shock a la que se refiere Naomi Klein, ¿no? Pero me recuerda mucho esto, cuando veíamos a Claire Danes, la actriz de esta serie de Homeland, que pasa su infancia sentada delante de un televisor donde está viendo el miedo, donde está viendo el terrorismo, los atentados terroristas tal, y termina siendo agente de la CIA, y luego está el marine norteamericano, Brody. No sé, ¿tú has visto la serie, Mary? Sí. ¿Te de gustó? Hecho, yo me vi la sí. primera temporada con muchísimo interés, la segunda con un poquito menos, y ahí ya colapsé, ya dejé de Yo no poco sé a poco. si creo que llegué hasta la segunda temporada, pero sí la vi con mi madre, es que todo se lo lee y todo se lo ve. O sea, es una persona que admite todo tipo de películas y de libros. Y entonces, bueno, pues vimos esta serie y a mí me gustó, pero sí que es verdad que se llega a hacer un pelín pesada. Sí, o sea, Pero bueno, habla muy bien, ¿no?, de los poderes, de lo difícil que es muchas veces investigar ciertos temas, que siempre pues hay callejones oscuros. Además está bien porque quita sofisticación en otras películas norteamericanas, como los servicios secretos tienen una gran sofisticación tecnológica, una gran preparación. Aquí obviamente es una serie de ficción y por lo tanto se permite licencias muy relacionadas con la ficción, pero es un trabajo bastante de campo, bastante de análisis, es una cosa relativamente, dentro de que, claro, bueno, no sé si la mayor parte de vosotros, los oyentes, la habréis visto, conoceréis de su existencia, pero es muy interesante. Es la historia de un militar norteamericano que, habiendo sido secuestrado, vuelve de nuevo a los Estados Unidos, consiguen
que vuelva, y entonces toda la serie se trata de la duda de si él realmente ha sido reconvertido hacia el terrorismo o él verdaderamente sigue en la escuela de la doctrina yanqui norteamericana de la lucha contra el yihadismo internacional. Y entonces es una batalla de ver si se ha convertido en terrorista o no durante toda la serie, así con idas y vueltas que te hacen Claro, pensar entonces, muchas cosas. yo Entonces, creo que muy hay veces interesante. que abusan un poco, ¿no? Ya en la última... Bueno, no, pero luego hay más temporadas, ¿eh? Sí, es que yo no sé si la llegué a ver entera, ¿eh? Pero No, recuerdo que el último momento fue como... Pero esto no lo habíamos solucionado Bueno, ya, a este punto no estaba ya solucionado Era la trama. la serie favorita de Obama, decía. La serie que... Sí. Por cierto, mañana, ¿sabéis que tenemos Videoforum? Videoforum cafetero. Y que elegisteis una película, Inside Job. Y que nosotros ya estamos recogiendo los mensajes de audio. Así que os pedimos, por favor, que enviéis vuestras notas de audio. ¿Ha llegado alguna nota de audio ya sobre Inside Job? Ah, sí, ha llegado alguna. Pues las que primero lleguen, más... Quien primero llega, quien mucho madruga, Dios, en la cafetera ayuda. A quien mucho madruga, en la cafetera le da café. Y así que enviad ya vuestras notas de audio sobre Inside Job, que es lo que os ha sugerido, y mañana haremos este análisis de la película. Bueno, las noticias de la cafetera, las noticias que queréis que tengan protagonismo en el programa, en esta sección, hay algunos asuntos que son verdaderamente interesantes. Por ejemplo, el varapalo al impuesto al sol del Parlamento Europeo. Ayer veíamos a Ernest Urtasun contando algunos detalles de este varapalo, ¿no? Sí, entonces hemos ido navegando por algunas informaciones y entonces hemos visto que el Pleno del Parlamento Europeo pidió este miércoles elevar el objetivo de energías renovables para la Unión Europea hasta el 35% en 2030 frente a la meta del 27% que está fijada en la actualidad. Un total de 492 eurodiputados y eurodiputadas han apoyado el texto elaborado por el socialista José Blanco, que negociará con la Comisión y el Consejo con la apuesta más decidida para el desarrollo de la energía verde, según decían en algunos medios. Y el informe aprobado en el Parlamento, que ahí es donde va el varapalo al impuesto al sol, también refleja un blindaje del autoconsumo como un derecho. Los Estados miembros no podrán gravar el autoconsumo de energía si ésta permanece fuera de la red y no podrán establecer ningún tipo de recargo como el llamado impuesto al sol que tanto se ha defendido en este país. Además, la Eurocámara reclama rearmarse contra la propaganda rusa, los bots rusos. Este te lo he dedicado a ti. Sí. Porque sé que te iba a gustar. Es que sí. Además, joder, bueno, hay cosas que no puedo contar, pero tengo algunas conversaciones con compañeros de profesión que todavía me defendían el otro día, me decían, no, pero esto digo, a ver, mira, pero ¿cómo no vamos a entender los ciudadanos, la gente sensata de este planeta, cómo no va a entender que es verdad que todos los grandes gobiernos y los grandes bloques, y desde luego el gobierno ruso, tiene intereses geoestratégicos y por lo tanto tiene capacidad y intención de manipular, de tal? Digo, lo hace Estados Unidos, no lo van a hacer el resto, lo hacen todos, cada uno en una dirección. Podemos convivir con más o menos naturalidad con lo que hacen los que más se parecen a nosotros o no, pero digo, que hay intenciones de injerencia. Vale, es que discutir eso me parece que es naif e infantil. Ahora, si el asunto que mejor expone la capacidad militar de Rusia es que puedan lanzar unos tuits en Internet, es que entonces de verdad el imperio ruso se ha venido abajo. Porque digo, a ver, yo soy un tecnodeterminista absoluto, me he pasado la vida viviendo del cuento, explicando el efecto 2000 y que esto era y las posibilidades de las redes sociales y todo esto. Hay cosas que, hombre, que sabemos la penetración en la ciudadanía que tienen, pero si hay alguien tan insensato como para creer que un número de tweets escritos en rusos ha cambiado las votaciones, los resultados electorales en Cataluña, es que, uno, no ha puesto un pie en Cataluña desde hace 40 años, y dos, vive en una realidad absolutamente paralela. Y lo digo yo, que me encanta Black Mirror, que vivo absolutamente obsesionado por los hackers, que me gusta muchísimo la tecnología y que oye, que me he dedicado, parte de mi vida estaba dedicada a la tecnología. Pero hombre, si toda la potencia rusa se resume a unos tweets, es que la verdad, como para darle 5 columnas en los periódicos, como para crear de esto una comisión ministerial, como para que haya declaraciones políticas, como para tal, yo sinceramente creo que es que nos hemos vuelto locos. Ahora, que es verdad que puede haber intención en el gobierno ruso, me resulta llamativo, me gustaría conocer a alguien, a un politólogo que nos haga un análisis de estrategia real, geoestrategia, para ver, porque un país que tiene tantos problemas territoriales como Rusia, que tiene tantas reivindicaciones territoriales en el seno de su propia estructura,
fomentar la idea de que el secesionismo es posible, no sé si es lo más eficaz para... Pero bueno, alguien nos lo puede explicar y puede decir, oye, pues sí, pues mira, por esto y por esto. Ah, pues bien, aceptemos eso. Pero si todo eso se concreta en que han sido lanzados unos tweets, o sea, la gran campaña, que luego además sin datos reales, porque si me dices, oye, no, mira, es que tenemos un informe muy extenso de datos que en realidad solo pueden conocer los de Twitter, pero de datos muy reales, precisos, que han salido estos tweets, que tal, y además lo hemos cruzado con expectativas en voto y tal. Por lo tanto, han tenido esta influencia concreta. Bueno, pues entonces, qué curioso. Pues el gobierno ruso ha decidido financiar un equipo de bots rusos para poner tweets. Pero sinceramente yo, con todos los respetos que le tengo a las redes sociales, enamorado, sabiendo lo que representan para este programa, que no somos idiotas tampoco. Ahora, pensar que toda la potencia rusa se basa en esto, yo sinceramente digo, anda, que no tienen herramientas para fastidiar con el gas, con el petróleo, con el no sé qué, con no sé cuántos, como para andar pensando en publicar unos tweets. Pero bueno, es igual, así que bueno, gracias. Y que si nos ponemos a hablar de bots, podríamos hablar de todo tipo de bots de empresas y de partidos políticos incluso. Pero bueno, el caso es que esa tesis que defiendes tú, ¿no?, que es un poco pues esa paranoia, bueno, pues Javier Couso, el eurodiputado de Izquierda Unida, respondió calificando de paranoia la supuesta injerencia rusa y dijo se están alcanzando grados de estupidez. En noviembre el Centro Nacional de Inteligencia, a través del jefe de ciberseguridad, decía que el CNI no había detectado ataques rusos. Tampoco los organismos alemanes encontraron actividad significativa rusa, ni la autoridad cibernética francesa durante los comicios en estos países. Esto fue lo que contestó Javier Couso en el Europarlamento, y es que González Pons, del Partido Popular, dijo allí que en los últimos sucesos en Cataluña se habían detectado, actuando a favor de la ruptura de España, más de 4.800 robots que difundían de forma constante información falsa o manipulada en Internet. Y por su parte, el socialista Juan Fernando López Aguilar también se sumó a las voces críticas y denunció la utilización de miles de cuentas automatizadas radicadas en Rusia, dijo, para sembrar el caos y la confusión, como se puso de manifiesto recientemente en Cataluña. De esta manera, PP y PSOE alertaban de la injerencia en el debate independentista catalán en la Cámara Parlamentaria Europea. Además, se disparan los contratos de menos de una semana y ya suponen el 26% del total. Esta es una información que nos habéis enviado esta semana de Infolibre, y ellos, de hecho, lo titulaban así. Decían que el año pasado se firmaron casi 3 millones más de contratos que en 2007, pero hay 1,2 millones de parados más y 1 millón menos de ocupados. El peso de los contratos, dicen, ultra breves, ha crecido 10 puntos en una década, y el empleo a tiempo parcial ha crecido un 72% desde 2007, es decir, desde el comienzo de la crisis. Pero también, como veremos en el Congreso, ha habido un primer paso, ¿no?, que nos lo enviaba Galo Callejero, que siempre está muy pendiente de este tipo de noticias. Primer paso en el Congreso para convertir el respeto a los animales en materia educativa. Una moción de Unidos Podemos ha llevado a la Cámara la incorporación del derecho de los animales al currículo, y es que esta, dicen, empatía sirve de herramienta para prevenir el acoso escolar y conductas violentas. Asociaciones animalistas proponen que se reflexione sobre su utilización en investigaciones o las responsabilidades de la tenencia de seres vivos. Y la proposición llega cuando se están debatiendo, decían desde el diario.es, los contenidos del pacto educativo, que debe desembocar en una nueva ley que sustituya a la LOMCE, pero como decimos, todavía se está debatiendo todo este pacto sobre la educación en España. Pero también nos habéis enviado la información de la representación española en Davos. Felipe VI, Ana Botín, Juan Luis Cebrián y Javier López Madrid, condenado por las Black e imputado en Lezo. Este es el titular de Infolibre, que dice que el rey encabezará la delegación española, que estará formada por 24 personas y que en el plano político contará con la presencia del ministro de Economía, Luis de Guindos, y del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis. Además, dice, acudirán también los presidentes del Banco Santander y BBVA, así como los máximos responsables de empresas como Iberdrola, Repsol, Ferrovial o El Corte Inglés. Y además, yéndonos a temas más centrados con la inmigración, pero en el caso concreto de Archidona, de esa persona que supuestamente se habría suicidado, pero que se está pidiendo esa investigación, El Salto escribe una información y dice: salen del CIE de Aluche 6 de los testigos de la muerte de Bouderbala. Los 6 liberados son argelinos que se encontraban encerrados por interior en la prisión de Archidona, donde, como decimos, murió Mohamed Bouderbala
el pasado 29 de diciembre. Dicen en este periódico que estos 6 internos de nacionalidad argelina pueden ser citados como testigos por parte de la acusación en el caso de la muerte de esta persona, fallecida en circunstancias no aclaradas en la prisión de Archidona, en Málaga, el pasado 29 de diciembre. Además, dicen, según han informado al Salto fuentes de la plataforma por el cierre del CIE de Archidona, 8 personas procedentes de la prisión CIE de Archidona se encuentran todavía internas en los CIEs de Zona Franca, en Barcelona y Aluche. El resto o han sido expulsadas del Estado español o se encuentran en libertad. Y también sobre esto mismo nos enviabais un informe que documenta falta de acceso al asilo y a la asistencia jurídica de quienes llegan a España en patera. Así lo titulaba el diario.es y decía que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado denuncia la arbitrariedad de la respuesta del Gobierno ante el incremento de la llegada de pateras a las costas españolas. Además, un abogado para cada 2 personas, decían, menores encerrados en calabozos o envíos sistemáticos a los CIE sin asistencia letrada previa son algunas de las deficiencias detectadas. Como decimos, un abogado para cada 12 personas. CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, exige por esto mismo un protocolo de actuación para unificar la recepción de las personas que arriesgan su vida en el mar para llegar a España. Y sobre estas mismas personas que arriesgan su vida, la ONG proactiva Open Arms ayer, miércoles, dijo: seguimos trabajando en el rescate de personas en el Mediterráneo, y este miércoles, como decimos, llevaba a bordo a más de 300 personas, entre ellas 128 hombres, 189 mujeres y 34 bebés. Todos ellos, como decimos, que han arriesgado su vida para buscar una vida digna. Bueno, estás escuchando La Cafetera, 627-002-002. Hola, respecto a los planes de pensiones, yo creo que sí que tendríamos que llevar una mochila de tal forma que lo que pagásemos ahora fuesen nuestras pensiones del futuro, en lugar de las pensiones actuales. Eso en otros casos se considera un sistema piramidal y una estafa. Sin embargo, el decir que esa mochila la cuestione una empresa privada es algo peligroso, porque ¿qué pasa si esa empresa quiebra? De hecho, hace unos meses, antes de Navidad, hubo una noticia en Reino Unido, no recuerdo el detalle, pero es respecto a Toys R Us, que está cerrando las grandes superficies y despidiendo a muchos trabajadores. Y parte de la negociación tuvo que ver planes de pensiones. Hasta luego. Claro, los planes de pensiones que tenían comprometidos con los trabajadores, que habían estado financiando los propios trabajadores, y la empresa quebrada pues tiene que ver después cómo los devuelve y en qué situación financiera se encuentra para poder o no devolverlos. En parte así es una situación realmente compleja, pero lo que sí que vemos es una ofensiva bastante evidente para tratar de sustituir los planes de pensiones públicos hacia los privados. Claro, y lo defienden los que se autodenominan constitucionalistas. Artículo 50 de la Constitución, recordábamos ayer, es el artículo que defiende la obligación de las instituciones públicas por mantener condiciones dignas para la tercera edad a partir precisamente del sistema de pensiones. Así que para los constitucionalistas, por cierto, que tanto reclaman ahora que se rompa la Constitución, por ejemplo, con la pena con las penas, extendiendo las penas de los años. Un asunto que sobre el que veníamos advirtiendo, se está produciendo un debate soterrado de sutiles manifestaciones para intentar imponer la prisión revisable. Y sabéis que está pasando como relativamente desapercibido, pero hoy, por ejemplo, va en portada de La Razón. En una esquinita, el funeral de Diana Quer, un alegato a favor de la prisión permanente revisable. Bueno, pues también es inconstitucional. Lo digo porque en la propia Constitución, claro, le puedes llamar como quieras, porque la cadena perpetua no deja de ser una prisión permanente revisable. Ahora, intentándole cambiar los términos, tantos que se les llena la boca con el constitucionalismo, de nuevo, otra vez más, pisotean la Constitución española. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, eres la Resistencia. No estás sola, no nos vamos. Speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough.
una pena de prisión, una cadena perpetua, colisionaría directamente contra la Constitución española. El artículo 25.2 de la Constitución española, que dice: las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. No podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión, que estuviere cumpliendo la misma, gozará de los derechos fundamentales de ese capítulo, a excepción de los que se vean expresados, limitados por el contenido del fallo condenatorio. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como el acceso a la cultura y el desarrollo integral de su personalidad. Esto es algo que se olvida con mucha frecuencia en este país. La filosofía penal española, y así está determinado por la Constitución, se basa en la reinserción. No es una cuestión, y en la reeducación, no es una cuestión que esté relacionada con queremos darte un castigo lo suficientemente grave para que sirva pedagógicamente, para que otros que puedan seguir tu ejemplo vean que esto no se trata de castigar, se trata de reeducar. Y esta filosofía penal no es una cuestión, no es un invento español, forma parte de la filosofía penal de una buena parte de los países europeos y tiene que ver con la concepción sobre la naturaleza humana. Nadie nace malo, sino que las cosas pueden ser... Luego veremos, hay delitos y delitos, pero también hay propaganda y propaganda, que hay delitos sobre los que hay acusaciones de esto es irreeducable, esto es imposible, la reinserción social de este tipo de delitos. Y luego están los datos reales que nos dicen otras cosas. Y como no somos expertos ni en reinserción social, ni en derecho penal, ni conocemos las raíces de los códigos penales, ni por qué se ha llegado a la conclusión que se ha llegado, conviene que abordemos estos debates siempre de la mano de expertos, porque si no, terminamos haciendo un ejercicio de cuñadismo absoluto sobre lo que nos parece a nosotros bien o nos parece mal en función de nuestras propias vivencias. Entonces, mucho cuidado con la manera en la que se defienden algunas cosas, porque todos tenemos opinión, eso es evidente, pero no todos conocemos la naturaleza y las raíces del derecho procesal y por qué el ser humano ha llegado a la conclusión a la que ha llegado con ciertos casos. Y entonces a todos nos parece claro. Otra cosa es que luego ya entremos en el capítulo de por qué unos se libran y otros no, con delitos similares, ¿no? O porque la aplicación de la ley es para unos más sencilla que para otros. Pero cuidado con aventurarnos en esos debates porque la esencia de la naturaleza humana es la que al final se está cuestionando. Y viene recogido, como digo. Especialmente le dirijo este mensaje a tantos que se autodeclaran constitucionalistas, ¿no? Pues que se relean la Constitución en el artículo 25.2 de la Constitución española. Pero además, en esto habría que destacar, porque bueno, una cosa son las opiniones que pueda tener la gente, bueno, pues en distintos sitios, pero en la cuenta de Twitter del subinspector de policía, y que de hecho, según hemos consultado, del Sindicato Independiente de Policía Española, el portavoz Alfredo Perdiguero, en su cuenta de Twitter, decía: el Supremo confirma los 70 años y medio de condena para el pederasta de Ciudad Lineal. Me hace gracia porque no puede cumplir más de 20, para que luego digan que no es necesaria la prisión permanente revisable para animales como este. Y bueno, su cuenta de Twitter tiene varios tweets también señalando pues a gente por la independencia, ¿no? Pero en este caso me llamó la atención, ¿no? Porque al final es una persona, ¿no?, que es portavoz del Sindicato de Policía Española. De hecho, si lo veis, hay informaciones, ¿no? No, es que además... Y que una persona ponga ese tuit, también una persona, digamos, experta, ¿no?, de un sindicato de policía, pues es importante también tenerlo en cuenta porque a lo mejor nos da una clave de lo que se está moviendo. No, pero cuidado, al señor Perdiguero se le puede tener consideración, atribuciones para saber cómo se detiene a un señor, en qué condiciones se hace, pero no se le pide, y desde luego tampoco se le acepta, que haga un análisis sobre lo que es conveniente o no cumplir en función de según qué delitos. Yo puedo estar de acuerdo, perfectamente de acuerdo, en que el pederasta de Ciudad Lineal es un animal. Y eso no significa que al señor Perdiguero se le acepte que desde la posición, porque primero, tiene la cualificación que tiene, no nos engañemos, y además la cualificación que tiene para hacer lo que hace, pero no puede tener atribuciones para... Hombre, vamos a ver, todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente y a expresar lo que le parezca, pero es un policía. Es decir, que se le exige que sepa de ciertas cosas, pero no de otras. Entonces, a mí me provoca bastante inseguridad. También hay informaciones de que le han dado ciertos toques de atención, ¿no?, por parte de su propio sector. Pero bueno, es llamativo porque ya veremos un poco en qué trasciende todo esto, porque está habiendo varios movimientos en torno a la prisión permanente revisable.
Y bueno, además ha sido recientemente también pues muy comentado el entierro de Diana Kerr, fueron organizaciones de desaparecidos y bueno, ya veremos en qué se concreta todo esto, pero bueno, seguimos un poco en alerta también con este tema porque algo se está moviendo. Y este populismo jurídico que consiste en defender lo que ahora, como hay tanta preocupación en torno al caso de Diana Kerr, pues es muy fácil apuntarse, colocarse una medalla y decir nosotros, este partido que cree en la seguridad, en la justicia y en el derecho y en la seguridad de los ciudadanos de bien, hemos decidido la prisión permanente revisable. Bueno, pues ese mismo partido, a ver si se hace mirar las consideraciones que tiene y sobre todo una cuestión muy concreta. No hay menos delitos porque haya penas más duras. Y esta es una asociación que se conoce. Hay sistemas, por ejemplo, jurídicos como el norteamericano, donde cabe incluso en algunos estados la pena de muerte y no por ello hay menos delitos, ¿eh? Así que no todas estas cuando le damos el poder de reflexión a los brutos, solemos terminar en caminos bastante equivocados, porque los datos nos dicen conclusiones bien diferentes. Bueno, esto era un pequeño paréntesis, nos vamos a marchar, pero bueno, ayer estuve con... ¿no te apuntaste, Mary? Merich, qué traición. Cuestiones del directo no pude. Cuestiones del directo no pude, pues me fui con Enrique Quesada y con Pachi Freites. La verdad es que surgió casi de improviso. Nos cruzamos unos mensajes de, oye, ¿alguien se apunta hoy a tomar una esta? Porque si no habríamos convocado también para que se sumasen más oyentes del programa. Y nos fuimos a un sitio que se llama El Sainete, que está en la calle Segovia con calle Cordón, y solo venden cerveza. Es una cosa increíble. De bebida solo hay cerveza. No puedes tomar... Bueno, está bien, ¿no? Pero no tienen vino, por ejemplo, porque la comida, la cocina es exquisita. El caso es que fíjate lo que son las casualidades de la vida, que el cocinero era el sobrino de uno de mis profesores de cuando yo era niño. Estas cosas que tiene así que se van creando, que hay un vínculo también con Enrique Quesada que hemos de pronto descubierto. Bueno, una cosa de estas curiosísimas. Y estuvimos allí cenando, estuvimos brindando con cervecitas y luego, cuando salíamos, digo, bueno, yo me voy. La verdad es que tuve suerte porque eso hizo que bebiese muy poquito y llevaba unos días muy cansados. La noche de Malasaña me confunde. Pero estuvo muy bien porque cuando salimos, digo, oye, yo me voy a coger un taxi, estoy súper cansado, hace un frío horroroso, tal. Estuvimos ahí en el restaurante, luego fuimos a ver la cocina, que estuvo muy, muy divertido, y nos tomamos un chuletaco gigante. Sí, ahí. Así, bueno, para cenar está muy bien. Pero también, pues no he tenido pesadillas, te diré. No, hoy he dormido bastante bien. Entre otras cosas porque bebí muy poquito, o sea, bebí media cerveza y nos tomamos eso. Y luego una ensalada de tomate súper rica. Bueno, algunas cosas súper ricas. Pero salimos de ahí y decía, qué frío. Dice Atisbo Futuro, que vivan los encuentros bañados en cerveza. Mi amigo Alberto Granado siempre decía, caña, se hace España. Menos discusiones y más rondas. Y bueno, pues estuvimos ahí hablando de la vida y muy divertido con Pachi Freites tan majo y con Enrique Quesada. Y después cuando salimos digo, de verdad, se hace un frío. No, vamos a dar un paseo. Digo, pero que un paseo, o sea, estáis locos, sois gente deportista. Y me dijo, no, que nos vamos en bici. Y entonces Enrique Quesada y yo nos cogimos una bici en una dirección y Pachi Freites en otra dirección. Y entonces nos hicimos una ruta nocturna por los callejones oscuros, porque esto atraviesa todo el centro histórico de Madrid, todo el casco más histórico, pero además algunas calles que son los verdaderos callejones oscuros de Lope de Vega, y donde los hombres con capa y espadas se reñían y se cruzaban. Las mujeres siempre fueron más inteligentes y entonces no se prestaban a estas estupideces donde siempre había algún muerto. Y entonces estuvimos atravesando los callejones oscuros y fue un paseo nocturno, mira, que duró un ratito porque no estábamos muy cerca, pero fue súper agradable, a pesar del terrible frío que hacía, atravesar Madrid ahí a esa hora en bici. Muy bonito. ¿Te lo perdiste, Merich? ¿Te perdiste? Ya. ¿Te perdiste? Bueno, a que a mí también me acosté pronto. Tú no tienes tarjeta de Bicimad, ¿no? ¿No te has hecho de las bicis? Es que hasta que no tenga un casco no pienso coger una bici. Por cierto, que ahí, es verdad, no se me va a pasar, que luego alguien dirá, no has leído la portada y era... Es que la portada de... Lo que pasa es que quiero informarme, porque como nunca sabes de qué están contando exactamente en la portada del ABC, hoy sale Manuela Carmena precisamente montando en bici, atravesando Madrid, y el titular es: el equipo de Carmena falseó el informe para comprar Bicimad. El Ayuntamiento de Madrid gastó 10 millones de euros en el servicio de alquiler de bicicletas utilizando la firma de un
cargo inexistente, dice el ABC en su portada. Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto, porque con la tradición que tiene Manuela Carmena en recibir titulares, pues como la flor que ha recogido, que luego resultaba que no era... A ver, y no tanto Carmena, sino la fuente, ¿no? Veremos un poco en qué se Bueno, a ver a qué se todo refiere. esto. Yo, sí. porque a lo mejor es verdad y de aquí, oye, al final termina saliendo un lío monumental, vaya usted a saber. Pero bueno, el caso es que el servicio, en todo caso, para quienes lo disfrutamos, es absolutamente maravilloso. Que luego me hace gracia porque dice... La foto dice... Manuela Carmena paseando en bici en Gran Vía en septiembre de 2015. Están hablando de Bicimad, pero la bici que lleva Manuela Carmena no es de Bicimad, es una bici, no sé si será suya o de otra persona, pero que es una bici estupenda, por cierto, que está muy bien. A ver, por lo único que dicen es que el Partido Popular denuncia que el Ayuntamiento de Madrid pudo incurrir en un delito de prevaricación por la auditoría que encargó sobre el precio que pagó para que la MT asumiera la gestión de Bicimad. Entonces, bueno, es una denuncia, así que hay que sobre la hay que auditoría que esperar. encargaron. Sí. Bueno, yo no tengo ningún dato sobre esto, así que no me voy a pronunciar. Pero claro, bueno, como lo la firman tanto, dicen falseó el informe. Bueno, pues presunción... Bueno, vamos a ver en qué consiste. Uh-huh. Que Fernando Birlin seguirá utilizando Bicimad por Madrid, irá pues con su pelo al viento. Me parece la gran innovación. La gran innovación. Yo creo que hay que hacerlo todo. Claro, lo que pasa es que no puedes ir con niños pequeños, no puedes ir. Luego hay gente que no puede ir, hay gente ya que le cuesta o que tiene dificultades de movimiento o muchas cosas, pues obviamente no es el único medio de transporte posible. Pero es una revolución para las ciudades, ¿eh? Y más la bici eléctrica, porque es que esto ha cambiado. No deja de ser un medio relativamente tranquilo, porque no puedes ir a más de 30, porque la velocidad de la bici es la que es. Y por lo tanto seguro, y además... te evitas las cuestas, porque con el motor eléctrico vas como una flecha lanzada. Sí. Es el vehículo oficial cafetero, la bici eléctrica. Bueno, que no me haces ni caso. Ahora está ahí mirando sus cosas ahí en internet, pues nada, adiós. Sí, es que la cuenta de Perdiguer me está dejando los ojos como platos. Pero bueno, pues mañana ya viernes cafetero. Tenéis que enviarnos los audios de Inside Job. Yo tengo que verla porque todavía no la he visto. Pero bueno, creo que no la he visto. Yo creo que algo he visto, pero hace mucho tiempo. Pero bueno, ya veremos. Bueno, vamos a hablar de Inside Job, a ver si vais dejando ya vuestros mensajes. Dice Fer, en Ámsterdam ha sonado eso que ha sonado en los micrófonos de la cafetera era tu tripa. Sí. Bueno, hay pan, si quieres tengo un poco de pan. Es que la cafetera me da hambre. Te lo puedo tostar. ¿Quieres un pan tostado? Te hago una tostada ahora, hombre. No vas a pasar hambre en la cafetera, nadie pasa hambre. Aquí siempre habrá un currusco de pan para un buen cafetero. Bueno, ahora te hago una tostada, mujer. No, pero no has desayunado en tu casa. Que sí, desayuno siempre un café, una tostada y un zumo de naranja. ¡Hala! Y luego desayunas. Hombre, porque tengo hambre. Tengo que alimentarme, soy joven. ¿Ayer estuviste en el gimnasio? Sí. O sea, tú vas de gimnasio... Sí. ¡Hala! No, pero desde el lunes que no iba. Pero estás yendo con muchísima frecuencia. O sea, esto me parece súper Hombre, no, a ver, insultante. tengo que ir al menos 1 o 2 veces a la semana. ¿Cuántas vas? Más de 2, seguro. He ido 2 esta semana. 2 veces. Uh-huh. Joder, macho, qué mal me siento. En fin. Ayer fui al médico. Cada vez que voy me pillan algo. Yo ya no sé para qué voy. Y además me lo dijo el médico así. Y entonces me dice... Joder, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. A ver, que se lo envía una amiga. Pero me dice, bueno, esto está... Dice, en realidad no es nada. Dice, pero hay que revisarlo a ver y hacerte alguna prueba y tal. Pero... Dice, no, lo tiene el 80% de la población en España. Dice, es una cosa bastante frecuente. Dice, porque además, dice, si se da alguna de estas cosas, dice, que tomes mucho café, o que bebas mucho vino, o que tengas mucho estrés, o que no duermas mucho. Y digo, pues estamos en una combinación explosiva, doctor. Hombre, lo del vino... El vino te puede... Hombre, una copita, 2 copitas, tampoco... ¿Sabes que una vez me pasó una cosa horrorosa? Me fui a Tenerife y me pegó una infección en el riñón bestial. Bueno, llegué además dije, no quiero que me ingresen aquí, entonces no voy a ir al médico aquí porque me van a ver y me van a ingresar. Digo, quiero que me ingresen al lado de mi casa, donde venga mi mamá a verme y todo eso. Y entonces esperé hasta llegar al aeropuerto de Barajas, que yo no sé cómo me dejaron embarcar en el estado en el que embarqué, porque tenía una pinta de producto tóxico, de virus cero de la hecatombe mundial, o sea, que ¿cómo se llamaba el virus ese que tenías, que decías tú que traías a la cafetera? ¿El qué? ¿Eras el ejemplar cero del virus? No sé, he traído muchos virus a la cafetera, ya no tengo la cuenta.
Bueno, el caso es que yo no sé, bueno, embarqué y me metieron en el hospital, que estuve en el Hospital de la Princesa. Y además, claro, entonces yo no salía mucho en la tele, salía alguna vez, pero no salía mucho. Entonces me metieron en la zona de infecciosos. Y sí, fue una experiencia terrible. Pero me vino una médico muy jovencita, además, debía tener 25 años, recién licenciada. Y me mira y me dice... Y claro, yo la vi, digo, pues una chica más o menos de mi edad, bueno, tampoco, claro, yo no tengo esa edad, pero me veía bastante joven. Y entonces me dice, bueno, ¿y tal? ¿Qué tipo de vida llevas? ¿Sedentaria? Digo, hombre, pues tampoco, digo, me muevo, soy una persona joven, tampoco estoy todo el día sentado. ¿Haces deporte? Bueno, depende. ¿Deporte haces sí o no? ¿El gimnasio, tal, no sé qué, ir a correr? Digo, no, bueno, exactamente eso no. Y ponen el papel, no hace deporte, vida sedentaria. Digo, bueno, vale, vida sedentaria. Dice, ¿bebe usted alcohol? Digo, pero solo una copita de vino por las noches en casa. Digo, no bebo bebidas fuertes, no me gustan las copas, tal. Y dice, repito, ¿bebe usted alcohol? Digo, una copita de vino por las noches. Dice, ¿me puede precisar exactamente la cantidad de alcohol que bebe? ¿Cuánto es una copita? Y digo, pues mujer, una copita o 2 copitas. Y era una chica muy joven. Y me mira y me dice, bebedor. Entonces miro y digo, vamos a ver, señorita, tampoco nos pongamos, ya que nos ponemos así. Un poco estricta, ¿no? Un poco estricta, tal, pero me miró con cara de... Es que tú te has tomado muy en serio, ¿no? Lo de que una copa de vino va muy bien para la circulación. Claro, eso decía todo el mundo, decían los anuncios, decían los lobbies del vino, de La Rioja, mis amigos riojanos. Pachi Freite me dice, tú toma tu copita de vino, que esto es muy sano. Y entonces, sedentario y beodo, que dice Atisbo Futuro, así. Bueno, que aún no hemos contado lo del tejado. Al final no nos atrevimos a subir, ya paró esto de moverse. Y entonces lo hemos dejado ahí. Lo hemos dejado por imposible. Pensamos que nos han colocado unos micrófonos en el cerebelo que nos controlan a distancia desde países, los bots rusos. Sí. Nos pasa como a algún periodista. Estamos empezando ya a ver bots rusos por todas partes. Entonces era alguien que nos quería meter un ruso? Rusos. ¿Ah? ¿Te imaginas que ahora baja un ruso? ¿Para qué? Para llevarnos a Rusia y hacer desde allí bots rusos. O sea, Mary, esta conversación sacada de contexto es rara, es rara. ¿Te imaginas que viene un ruso y me lleva a Rusia? Sí, o sea, ¿tienes algún problema? ¿Quieres compartir algo, Mary? ¿Hay algo que quieras contarnos? Tengo hambre, eso me hace nublar el Bueno, ahora te hago una tostada, mujer, y tengo pan. Lo que pasa es pero croissant no. Croissants no. Croissants no. Aquí ya no hay croissants. Los croissants no se venden. Se confirma que el tejado es resistente. Ha resistido los pasos de ayer, de alguna visita imprevista, algún técnico que estaba comprobando las goteras, y gracias a su comprobación ahora vamos a tener goteras. Es la historia de este país. Pero bueno, no pasó nada más allá de eso, y es verdad que no contamos... Dimitri Maldonado va a aparecer. Maldovado. Dice Dimitri Maldovado con los bots rusos, churros y porras. También es un nombre de un programa. Churros y porras. No. Muy sano no es, ¿no? Bueno, el de cervezas y porros tampoco. Cervezas y porros, ¿quién dice que no es sano? Depende, no, perdona, no te pongas... No. Todo en su justa medida, no es sano. No, tampoco, no. Bueno, es verdad que vamos a dejar el cuñadismo... Solo el café. Sano. Bueno, tampoco debe ser muy sano el café. Ella, por lo que me dijo, dice, es que todo, claro, todo en su justa medida, digamos, no es que sea sano o insano, es aceptable, todo en su justa medida. Dice, no os vayáis, que esta es la mejor parte del programa, dice Pollo Fruto. Churros y porras no fue lo del 1 de octubre. Ostras, pues ese era un hashtag increíble. Churros y porras. Sí. Las drogas y el alcohol juntos no molan, dice Rubén Alonso. Y una cerveza y fumar marihuana vaporizada. Claro, porque luego ya existen las variaciones. No, yo nunca he sido muy... Salvo el submarino aquel al que fui... Yo una vez y no más, porque no mi cuerpo no está hecho para eso, no. Yo creo que porque también tengo la tensión muy baja y entonces eso no casa muy bien. Claro, lo malo de... Pero tampoco me gustó la experiencia, entonces bueno. Lo malo de fumar porros es que claro, tengo algún amigo que fuma bastante y me decía, no, pero es que solo empiezas a disfrutarlo cuando fumas muchos. Digo, vale. Claro, vale, guay. Es que digo, hombre, no tenemos alguna droga recreativa que te produzca ese efecto la primera vez. Digo, para no entrar directamente ya en materia y convertirnos directamente en toxicómanos de la marihuana el primer día. Pero pues sobre la marihuana sí que estamos pensando. Bueno, pero estábamos pensando hace un montón, tenemos que hacerlo. Porque es verdad que se nos acercaron ahí. Hay un círculo de Podemos para
por la legalización de la marihuana. Hay también en las Juventudes Socialistas, también hay un grupo que aboga por la legalización de la marihuana. El propio Felipe González dijo una vez que la mejor forma de terminar con el tráfico de drogas, con el pequeño tráfico de drogas, era legalizando la marihuana y legalizando las drogas blandas. Y esto sería interesante abordarlo algún día. Pero luego tenemos también lo de los bitcoins, que eso sí que es un programazo que tenemos que hacer, porque ahora se está produciendo una auténtica tormenta. No sé calibrar si es la tormenta perfecta o no, pero hay mucha preocupación por los bitcoins. Sabéis que ha caído en picado y el Banco Central Europeo ha advertido de que puede haber consecuencias esta moneda virtual. Ayer bajó de los $10.000 y dice el periódico El Mundo, certificó una corrección de casi el 50% en el último mes, y el vicepresidente del Banco Central Europeo alertó sobre los riesgos financieros que entraña un colapso del mercado de criptodivisas. Y además es muy difícil porque se está oyendo, hay mucha gente que te dice, oye, invierte en bitcoins, que esto es un buen negocio, que es un tal. Y yo no me atrevo a pronunciarme de forma muy clara, cogerlo con pinzas lo que estoy contando, pero un amigo mío que se dedica a estos asuntos y tiene además una consultora grande, importante, me decía, cuidado porque nosotros algunos clientes nos han llegado haciendo la consulta, hemos hecho un equipo jurídico para esto, y cuando nos dicen cómo puedo legalizar el dinero que invertí en bitcoins, no sabemos la fórmula legal para hacer esto ahora mismo. Dice, estamos hablando de cantidades muy importantes, pero dice, porque las leyes antiblanqueo, todo esto, y dice, oye, al final uno moralmente sabe que los bitcoins están sufriendo tantísima especulación, están creciendo tantísimos precios, entre otras cosas porque la procedencia de algunas es bastante opaca, la procedencia de algunas de estas cantidades. Entonces dice, pero bueno, yo no me atrevo a pronunciarme mucho, pero sí me gustaría que un día lo abordásemos con algunos expertos y que nos lo puedan. Si se os ocurren expertos que hayáis leído, gente que pueda darnos una idea, porque podemos hablar con Carlos Barrabés, con Enrique Dans. Nos sugirieron también el abogado experto en Internet, pero David... me puse en contacto con él y me dijo, no, yo no soy experto en esta materia, David Bravo, pero sí que te puedo recomendar a alguna persona. Bueno, si os ocurre alguna idea, porque es un asunto que seguro os interesa a todos, que tengamos algunos datos sobre qué es lo que... ¿para qué sirve todo esto? Mira, dice Otemurian, parece un artículo de Varoufakis en el que dice que su estallido será completamente inocuo, salvo que haya movimientos masivos de endeudamiento para inversión, es decir, cuando haya moneda fiduciaria detrás. Bueno, son las 10:12. ¿Nos vamos? Sí, nos tenemos que ir. A comer tostadas. Adiós, café, cafetera. Adiós, gentes de bien. Que mañana nos volvemos a escuchar. La película, el videoforum elegido, ya sabéis, Inside Job. Dejad vuestros mensajes y los vamos colocando ya en el buzón del programa, ¿vale? En el 627-002-002. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, de verdad. Gracias, Merich. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Adiós, hasta mañana. Cuidaos, si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dream. There's blood that speaks better word, better louder than lies that I have heard. The Spirit leads and the Spirit sings. Let me keep it step with every thundering beat. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dreams.
be. And still you run to carry me. You call me yours, you call me free. You pick me up so easily. I know the way that I can be. And still you run to carry me. You call me yours,